¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en el estudio de mujeres de manera presencial. Te invitamos todos los viernes. Tenemos 2 estudios, uno empieza la oración al cuarto para las 10 y luego el otro a las 12 para que tú vengas y participes con nosotras para estudiar la palabra de Dios. Y bueno, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, ¿sale? Padre Celestial, gracias te damos porque este tema que vamos a ver nos hace reflexionar sobre lo que tú has hecho en nuestras vidas y cómo de veras realmente tenemos que reflejarte a ti si decimos que somos hijas tuyas. Ayúdanos a entender este tema, Señor, y tú háblanos de manera particular a cada una de las que estamos aquí. Gracias te damos por todo, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos a Juan capítulo 3, versos 1 al 10. Si tienes tu libro en la página 53, ahí viene este texto y de aquí sacamos esta lección del nuevo nacimiento. Acordémonos que estamos estudiando el Evangelio de Juan. ¿Qué diferencia hay entre el Evangelio de Juan y los otros 3 evangelios? ¿Quién me puede decir? Los 4 hablan del Evangelio. ¿Está enfocado qué? Los otros lo muestran de una manera histórica, ¿no? Y aquí es de una manera más personal. Si te fijas, cuando alguien recibe a Cristo, se le pide que lea el Evangelio de Juan, ¿no? Porque vienen cosas bien importantes que son básicas, pero es una manera más profunda de entender a Dios directamente, ¿no? Entonces, esto del nuevo nacimiento es bien importante que lo entendamos. Vamos a leerlo y ya después lo vamos a ir explicando, ¿sale? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Vamos a ver en primer lugar que la palabra Nicodemo, ¿saben qué significa? Conquistador de pueblo. Nicodemo era un miembro súper influyente en el Sanedrín. Él era fariseo y era de los religiosos en la época de Jesús. Ahora, lo curioso es que buscó a Jesús, ¿cuándo? De noche. ¿Por qué? ¿Por qué de noche y no de día? Para que nadie lo viera, tenía miedo de que lo juzgaran, lo criticaran, lo sacaran incluso, yo creo, del Sanedrín. Lo curioso de Nicodemo es que lo defendió en una ocasión que le tiraron. Vean lo que dice
Juan 7, 47 al 51, en la página 54. Lo defendió cuando lo atacaron, cuando hablaron mal de Jesús, y dice: entonces los fariseos le respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes, refiriéndose a Jesús, o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Entonces vemos que los fariseos y los escribas eran las personas que más atacaron a Jesús a lo largo de su ministerio, ¿se acuerdan? Incluso podemos ver cómo Pablo era fariseo de fariseos y era un perseguidor de cristianos a muerte, ¿sí o no? Entonces, los fariseos y los escribas estaban engañados. Ahora, en el caso de Pablo, él sinceramente estaba engañado. Muchos tenían un corazón torcido, eran gachos. En el caso de Nicodemo, se ve que él tenía un corazón recto, pero tenía miedo del qué dirán. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿se acuerdan que hubo un hombre que pidió a Pilato, no sé si fue a Pilato o a Herodes, el cuerpo? ¿Cómo se llamó esa persona? José de Arimatea. ¿Pero qué crees? Que no solo fue José de Arimatea el que lo enterró el que lo metieron a un sepulcro nuevo, sino que Nicodemo también le ayudó. Entonces también José de Arimatea y Nicodemo, cuando Jesús murió en la cruz, tomaron el cuerpo y lo metieron en un sepulcro donde nadie había estado. Entonces ahí estuvo también presente Nicodemo. Ahora, a mí me impacta mucho lo que significa el nombre de Nicodemo. ¿Tú crees que tu nombre es importante? ¿Crees que de alguna manera tu nombre guía o dirige tu vida? A lo largo de la Biblia vemos que sí, ¿no? ¿Mande? Te marca, sí. Ahora, el hecho de que él su nombre signifique conquistador del pueblo, ¿qué podemos entender con eso? ¿Qué podemos aprender de eso? Él era un influyente, ¿sí o no? ¿Creen que Dios lo tenía ahí para hacer influencia en medio de donde estaba y conquistar de alguna manera el pensamiento de los fariseos para que creyeran en Cristo? ¿Sí? Esto es importante entenderlo, porque tú no eres una casualidad. Empecemos por ahí, ¿no? Y donde Dios te tiene por alguna razón. No es casualidad. Entonces, ahí donde Dios te tiene, tú sé una conquistadora. Cuando digo conquistadora háblales de Cristo. Sé una influencia donde Dios te ha puesto para que conozcan la luz. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Ahora, se topa con Jesús y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo para dos cosas. Una, para entrar al reino de los cielos, y otra, para ver el reino de los cielos. Y le dice que tiene que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Y él dijo, ¿what? ¿Cómo? O sea, ¿cómo me meto otra vez en el vientre de mi madre, no? Pero él lo que no entendía era que no se trataba de un nacimiento físico, sino de un nacimiento espiritual. Y este es el primer punto. ¿En qué consiste el nuevo nacimiento? En que es un nacimiento espiritual, no físico. Amén. Vean lo que dice Juan 3, del 3 al 6. Respondió, es lo que ya leímos, pero vamos a leerlo otra vez. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere ¿de qué? De agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Dios es carne o Dios es espíritu? Dios es espíritu, exacto. Ahora, es importante entender que todo el mundo está bajo el régimen ¿de qué reino? Del maligno. ¿Se acuerdan cuando Satanás tentó a Jesús? Le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adoras, ¿no? Y vean lo que dice Lucas capítulo 4, versos 5 al 6. Lucas 4, del 5 al 6. Dice lo siguiente, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos ¿de dónde? De la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se la doy. Pero Satanás, ¿a qué reino se refería? A los reinos terrenales. Cuando tú naces de nuevo, ¿a qué reino vas a entrar? ¿A un terrenal? Y estamos en el reino terrenal, ¿no? Y estamos en la tierra. Entonces no se refiere a un reino terrenal, sino un reino espiritual. ¿Amén? Entonces esto es bien importante entenderlo, que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador, nacemos de nuevo, pero de manera espiritual. Ahora, nacer de nuevo implica creer en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿Están de acuerdo? Pero tenemos que entender que es por pura gracia. No es porque lo merezcamos, no es por nuestras obras. Vean lo que dice Efesios capítulo 1, verso 13. Me voy a adelantar un poquito y luego regreso al otro. Estamos en la página 55. Vamos a ver primero Efesios 1, 13. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Dice, en él también vosotros, habiendo oído, ¿qué cosa? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Primero tenemos que escuchar, ¿qué cosa? La palabra de la verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? Si te fijas, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. El agua, ¿qué representa? Representa la palabra de verdad. Esa palabra de verdad se refiere al evangelio, ¿ok? En Santiago 1:18 dice, él de su voluntad nos hizo nacer, ¿por qué cosa? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esto es, tú te haces hijo de Dios, ¿en qué momento? En el momento en que tú crees lo que Jesús hizo por ti en la cruz, ¿sí o no? En ese momento tú naces de nuevo por oír la palabra de verdad y creer en ella. La palabra de verdad, vean lo que dice Efesios capítulo 2, versos 8 al 9. ¿Ya lo tienen? Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos por pasos para que entendamos esto.
Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, ¿qué tuviste que hacer? Primero, escuchar el Evangelio, que es la palabra de verdad. Y luego, creerlo. Y ya creyendo, ya entra eso de que sabes que eres pecadora, ahorita lo vamos a ver, y que merecemos un castigo, que Jesús pagó el castigo que nos merecíamos y todo eso. Pero lo primero que hiciste fue oír la palabra de verdad, ¿sí o no? Que es el Evangelio. Acto seguido tuviste que creer en el Evangelio, en esa palabra de verdad, ¿sí o no? Esa fe para creer la palabra de verdad que se te predicó, esa Dios te la dio por gracia. Es una porción de fe que Dios nos regala para creer en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Tú no hiciste nada, ¿ok? Para poder incrementar esa fe, ¿qué necesitamos hacer? Si se acuerdan, la fe es parte del fruto del Espíritu Santo. Y en la clase pasada vimos cómo obtenemos el fruto del Espíritu Santo, estando conectados ¿con quién? Con Jesús. Entonces, con Jesús y con la palabra, dice, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres incrementar tu fe? ¿Cómo la vas a hacer? Estando conectado con Jesús en oración, pero también en el estudio de la palabra de Dios. Y así tu fe va a ir creciendo. Entonces, eso ya depende de ti, en el sentido de tú buscar a Dios para tener más fe. ¿Ok? Ahora, síganme con mucho cuidado. Esa fe te la dio por gracia, inmerecidamente, para que tú creyeras ese mensaje de salvación, ese evangelio, esas palabras de verdad. Cuando tú crees y recibes a Cristo en tu corazón, ¿qué pasa? Ahora, dice la Biblia que en ese momento tú naces de nuevo, pero primero tienes que creer lo que el evangelio dice. Y esa fe que tú necesitas para creer en el evangelio, esa es por gracia. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, ¿de qué trata el evangelio? Básicamente tenemos que entender lo que dicen estos pasajes que vamos a ver ahorita, hablan de la base del evangelio. Si tú te sabes estos versículos, tú puedes compartir el evangelio. Amén. Todos, si te fijas, para empezar, están en Romanos. Son claves, ¿sí? El primero y el más importante, que es el que todos nos sabemos, es Juan 3:16, pero agrégale también el 17. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué semejanza tiene el nacer de nuevo con la vida eterna? Si tú no reconoces a Jesús, ¿tienes vida eterna? Dice que la paga del pecado es muerte. De hecho, vamos a Romanos 3:23, la parte importante es, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así como has heredado los ojos de tu padre o de tu madre, el color de tu cabello, la textura de tu cabello, lo heredas, rasgos que tienes los heredas de tus padres. ¿Qué crees que heredaste de tus padres? El pecado. Desde Adán y Eva entró el pecado y todos hemos heredado el pecado, ¿sí? Entonces tenemos que entender primero, y cuando compartes el evangelio, tienes que hacerle ver a la persona que todos somos pecadores, ¿no? Y la paga del pecado, el castigo que nos merecemos, ¿qué es?
una muerte eterna. O sea, todos, seamos salvos o no seamos salvos, vamos a tener la primer muerte. Digo, a menos de que Jesús venga ahorita y ya nos lleve, ¿no? Pero todos vamos a morir, físicamente vamos a morir. Pero se trata de una muerte espiritual. La muerte segunda es una muerte espiritual, en donde tú vas eternamente a estar separada de Dios. Esa es la muerte espiritual, ¿sí o no? Entonces, tú recibes a Cristo en tu corazón, naces de nuevo y ¿qué obtienes? Vida eterna, una vida eterna espiritual, ¿sí o no? Ya después vamos a tener un cuerpo glorificado, etcétera, etcétera. Pero de pasar de muerte pasas a vida por ese nacimiento espiritual, nacer de nuevo espiritualmente hablando. ¿Las estoy haciendo bolas o sí me estoy dando a entender? Ay, porque yo enseñar doctrina pero bueno, está bien. Ahí vamos, ¿sí? Ahora, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús, hagan de cuenta que funge como aquel, estamos en un juicio en donde Dios Padre es el juez y todos somos culpables porque todos hemos pecado, ¿sí o no? Y entonces llega Jesús y dijo, no, yo pago ese castigo y nos justifica, nos hace justos delante del Padre. Dice, no, ellos no tienen que pagar ese precio, yo pago el precio. Y Él toma nuestro lugar, Él carga con el castigo que nosotros nos merecíamos. ¿Qué nos merecíamos? Lo que Jesús sufrió en la cruz, una muerte de lo peor. Eso nos merecíamos, ¿sí o no? Pero Jesús dijo, ellos decláralos, no los declares culpables, decláralos inocentes, yo voy a pagar el precio por ellos. Y va a la cruz por nosotros y derrama su sangre para perdonar nuestros pecados. Amén. Y luego dice Romanos 10, del 8 al 10. Dice, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, es bien importante que la persona que reciba a Cristo lo diga en voz alta, porque con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que confesar o qué confesaste cuando recibiste a Cristo en tu corazón? Número 1, que eres pecador. Número 2, le pides perdón a Dios por tus pecados. Número 3, le das las gracias porque Jesús en la cruz pagó el castigo que tú merecías. Número 4, lo invitas a tu corazón. Número 5, lo confiesas como tu Señor y tu Salvador. Número 6, entiendes que no se quedó clavado en la cruz, que al tercer día resucitó. Pero lo tienes que confesar con tu boca, creerlo realmente y ¿sabes qué? Creerlo realmente también en tu corazón. Y entonces, cuando es real, cuando es genuino, naces de nuevo. Muchos lo dicen de boca para afuera, no lo sienten. ¿Esas personas crees que hayan nacido de nuevo? Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta si una persona nació de nuevo o no nació de nuevo? Imagínate dos personas, que las dos personas confesaron esto, que Jesús es su Señor, creen lo que hizo en la cruz. Bueno, dicen,
lo que dijo, lo que hizo en la cruz, que resucitó al tercer día y todo. 2 personas al mismo tiempo hicieron esa confesión. Pasa el tiempo y te los topas. ¿Cuánto tiempo les gustaría? Unos meses, ¿no? La que lo hizo con todo su corazón, ¿la vas a ver igual? Tiene que haber un cambio, ¿no? La que no lo hizo con todo su corazón, ¿la vas a ver igual? Sí, o peor. Ay, mi vida, qué intensa te viste. Está bien, ok, bueno. Esperemos que no, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el momento en que tú naces de nuevo, las cosas viejas ya, y aquí todas son hechas nuevas. Tu manera de pensar cambia. Ya no te gusta pecar. Aborreces pecar porque le quieres agradar a Dios. Que llegas a pecar, pues sí, todas. No somos el producto terminado. Pero ya no te gusta pecar. Cosas que antes hacías, ¿qué cosas hacían antes? A ver, suelten ya la sopa. Híjole, la pachanga, todo lo que daba, ¿verdad? ¿Qué hacíamos antes? Yo, por ejemplo, yo mentía con una facilidad que ahí se les... ¿Qué más hacían? Malas palabras. Ok. ¿Qué más hacían? Antes de... Leías horóscopos. ¿Mandé? No te oí. Envidiar con facilidad. Sí, claro, envidiabas a medio mundo. ¿Mandé? Ofender. Digo, lo seguimos haciendo de repente, pero ya nos duele el pecado. Si no te duele el pecado, quiere decir que no has nacido de nuevo, ¿ok? ¿Por qué? Porque tu esencia ya cambió. Ya entraste a otro reino, al reino de los cielos. Ya entiendes el reino de Dios. Antes no lo entendías. ¿Por qué? Porque vivías de acuerdo al reino terrenal. ¿Sí o no? ¿De qué te estás riendo, Katy? Pues comparte, ¿no? Para reírnos contigo. En ver el menú. Ah, caray, no, bueno. Híjole. Ay, están bien intensas ustedes, qué bárbaras. Veías el menú del reino terrenal, ¿no? Sí, todas, sí, ok. Pero ese reino no nos importa, no nos interesa, queremos el reino celestial, ¿ok? Entonces, cuando ya naces de nuevo, tú ya ves de diferente manera. Ya ves con los ojos de Dios. Ya no ves con los ojos del mundo. ¿Están de acuerdo? Y por lo mismo ya no te conduces igual. Ya no te diviertes igual. ¿Quién se la pasaba de pachanga en fiestas y bailes y cuando? ¡Ay, seamos netas! Digo, a mí eso no me gustaba, pero yo le entraba en otras cosas, ¿no? Pero digo, ¿mandé? En antros, digo, a mí no me gustaba eso, pero bueno, yo hacía otras cosas, ¿no? Fumar, exacto. No, la televisión, yo veía todas las telenivelas que había, o sea, me la pasaba viendo todas, así, todas, ¿no? Y yo me acuerdo que, bueno, esto es un pequeño, mi marido recibió a Cristo una semana antes que yo. Y yo veía todas las telenivelas, todas, ¿no? Y él me decía, oye, es que no veas eso, que no sé qué. Y yo le dije, a ver, si Dios a ti ya te dijo que no, pues es rollo tuyo, ¿no? A mí no me ha dicho, entonces no me juzgues ni me critiques. Ya cuando yo lo recibí, pues ya me cayó el 20 a mí, ¿no? Entonces, muchas veces, en la forma en que Dios obró en tu vida, quieres que forme exactamente lo mismo en la vida de tus hijos o de los que te rodean.
¿Me estoy dando a entender? Y somos personas individuales. Cada quien es diferente. Hay personas que eran alcohólicas, reciben a Cristo y de la noche a la mañana dejan el alcohol. Otras que fumaban y que de la noche a la mañana dejan el cigarro. No porque esa persona así quiso Dios, quiere decir que todos van a ser igual. Entonces tendemos mucho a juzgar a la gente cuando, por ejemplo, ya llevan años tal vez en Cristo y siguen fumando. ¿Se han topado con gente así? Que dices, ¿llevan tantos años y no les ha caído el 20? Ahí no nos toca juzgar. Ahora sí que Dios sabe, ¿no? Las luchas que tienen solo Dios sabe. Entonces, pero sí tiene que haber un cambio en el antes y el después. ¿Por qué? De estar en un reino terrenal, vivir en un reino terrenal donde pues teníamos empatía con el reino terrenal, naces de nuevo y ya no ves las cosas igual. Ahí empiezas a tener un temor de Dios en donde aborreces lo malo. Aborreces lo que Dios aborrece porque ya naciste y entraste en el reino espiritual. ¿Amén? Sí. Mira, por sus frutos los conoceréis. Si cambió en otras áreas, pues podemos decir que sí. A final de cuentas hay muchos que luego pues parece y no son, ¿no? Pero solo Dios puede juzgar a esas personas. Yo conocí a una mujer que era una hija de Dios. Ya partió con el Señor. Era una hija de Dios. O sea, su vida cambió. Su vida era diferente, pero nunca pudo dejar el cigarro. No me preguntes por qué. Pero no podemos juzgar a esas personas. O sea, seamos honestas. Todas tenemos debilidades, ¿sí o no? Unas de una manera, otras de otra. Y por esas debilidades ya no eres hija de Dios, ya no eres salva. Entonces, ¿hubo cambios en otras cosas? Entonces, no somos nadie para juzgar. Digo, hay pecados que son muy evidentes, ¿no? Y esos son los que más tendemos a juzgar. Pero hay pecados ocultos que nadie sabe, Dios sí sabe, ¿no? Y que son debilidades que todas podemos llegar a tener. Y que la gente tal vez no ve lo demás. Pero de que hay debilidades, hay debilidades. Y no por eso nos toca a nosotros juzgar. Sí hay cosas que tenemos que ver un antes y un después. Y lo que más deben ver en ti, ¿qué es? El amor. Eso es lo que más deben ver en ti. Un amor desinteresado. Un amor como lo describe 1 Corintios 13, que a veces nos falla, ¿no? Pero de que tiene que haber cambio, tiene que haber un cambio. Y los que nacen en el reino de los cielos, en el reino celestial, tienen que aborrecer el reino terrenal. O sea, por eso no hay comunión entre la luz y las tinieblas. El reino terrenal está en oscuridad, está en tinieblas. ¿Están de acuerdo? El reino celestial está en luz. Cuando tú naces de nuevo, empieza a ver esa luz en ti. Estabas en oscuridad, pasas de la oscuridad a la luz. Y esa luz alumbra nuestro entendimiento. Esto es que te ayuda a entender la Biblia. Yo no sé si a ti te ha pasado que antes de Cristo llegaste a leer la Biblia o algún pasaje de la Biblia. ¿Le entendías? No. Exacto, no entendías nada, porque tratabas de racionalizarlo de manera terrenal. Pero la Biblia es un libro tan especial
que no se puede racionalizar de manera especial. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos, conocía la Biblia, el Antiguo Testamento, porque en aquel entonces no había sido escrito el Nuevo, se la conocía al derecho y al revés, ¿sí o no? ¿Pero la entendió? No, tenía la revelación del Antiguo Testamento, no. Todas las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Jesucristo, pero él no tenía esa revelación y por eso los perseguía, ¿no? Tenía un corazón que amaba a Dios, pero tenía un celo, pero no conforme a ciencia, quiere decir, no con la revelación de Dios. Tenía un celo. ¿Y cuántos de la religión tradicional tienen un celo por Dios? Pero no entienden. Están cegados, ¿no? Es hasta que naces de nuevo que se cambia el chip. Y de la oscuridad pasas a la luz. Y esa luz, que es Jesús, te ayuda a entender la Biblia. ¿Están de acuerdo? Déjenme tomo esto. ¿Me lo pueden abrir? Entonces, es que está bien pegado. Gracias. Es que es de tanto hablar ya. Bueno, perdón. Ay, perdónenme por no compartirles de mi dulce. Perdón. Ok. Entonces vamos entendiendo cómo cuando naces de nuevo es que entras al reino de los cielos, pero no solo entras al reino de los cielos, sino también vas a poder ver el reino de los cielos, ¿no? Ahora, ya me norteé. Ay. ¿Qué pasó? Sí los ve, claro que los ve, pero le molesta. ¿Sabes por qué le molesta? Porque ya no obras como ellos. Y eso les molesta. Si antes, por ejemplo, tú tomabas con ellos en las fiestas y ahora les molesta. Es locura para ellos. Acuérdense que el reino terrenal, los que están en el reino terrenal no van a entender el reino celestial, se les hace locura. Por eso nos juzgan, nos critican y no nos entienden, porque son dos reinos totalmente diferentes. El reino terrenal está bajo ¿quién? Bajo Satanás. El reino celestial está bajo ¿quién? Bajo Jesucristo. Entonces es bien importante entender esto. Ahora, hay personas que dicen que nacer del agua y del Espíritu se refiere el agua a ser bautizados en agua. Y hay personas que dicen que si no eres bautizada en agua, no eres salva. ¿Lo creen o no? No. ¿El ladrón en la cruz fue bautizado en agua? No. Él creyó estando en la cruz. ¿Fue salvo? Vamos a leerlo. Viene en Lucas capítulo 23, versos 39 al 43. Está en la página 56 hasta abajo, si tienes el libro, y si no, ya está en las pantallas. Dice:
Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Vean cómo aquí él reconoce su pecado. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué reino es? Reino celestial. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso significa lugar de felicidad. Y para allá vamos a todos los que hemos nacido de nuevo. Amén. Ahora, concluyendo todo esto, podemos decir que nacer de nuevo es cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, lo confiesas como tu Señor y tu Salvador, crees lo que Él hizo en la cruz por ti, que murió y que resucitó al tercer día. Amén. En el momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón, haz de cuenta que es como lo que le pasó al apóstol Pablo. Se te caen esas escamas que tenías en tus ojos que lo impedían ver. O sea, Jesús lo dejó ciego 3 días al apóstol Pablo. ¿Por qué? Para que se diera cuenta lo ciego que estaba espiritualmente, ¿no? Y así estábamos antes de recibir a Cristo. Recibes a Cristo y entonces ya comienzas a ver. Pasas de las tinieblas a la luz. Entonces pasas de ese reino terrenal al reino espiritual. Y eso es nacer de nuevo. Como consecuencia de eso, tu vida cambia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no te gozas en el pecado, aborreces el pecado porque empieza a haber temor de Dios en tu vida y quieres agradarlo a Él. Quieres seguir sus pisadas, quieres que ese Cristo que llevas dentro sea formado en ti y por eso cambia tu vida. Amén. Se tiene que ver a través de tus obras que tú naciste de nuevo. Si no hay un cambio, si sigues igual o peor, como dice nuestra hermana, si sigues igual o peor, quiere decir que nunca naciste de nuevo. ¿Están de acuerdo? Algo no funcionó. Ok. Entonces, aquí termina esta lección. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que nos ayude a nosotros poder proclamar este evangelio? A poderle hablar a otras personas del nuevo nacimiento. Y que nosotros podamos con nuestras obras demostrar a los demás que realmente nacimos de nuevo, que ya no estamos bajo este reino, sino bajo el reino de Jesucristo. ¿Les parece? Inclinen su rostro y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos has dado. Te pedimos, mi Dios, que tú nos ayudes a poder reflejar este reino en el cual tú nos has metido. Queremos dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos que de veras muestren que estamos en el reino de los cielos, que estamos en un reino espiritual, no en el reino terrenal. Sabemos que eso conlleva a pagar un precio. Se van a burlar de nosotros, nos van a criticar, nos van a juzgar, pero ayúdanos a estar firmes en este reino. Y ayúdanos, Señor, a proclamar tu reino, a proclamar el evangelio,
a hablarles a más personas de este nuevo nacimiento y que pueden cambiar, que puedan darse cuenta que tú hiciste la diferencia en esa cruz, que tú nos aceptas como somos, que nos perdonas porque nos amas, que derramaste tu sangre por nosotros y que no te quedaste en esa cruz, sino que resucitaste al tercer día. Ayúdanos a ser como, no como Nicodemo de hacerlo en las noches para que no nos vean, sino abiertamente, sin miedo, poder transmitir este mensaje a donde tú nos pongas. Y gracias, Señor, porque a ti te plació que pudiéramos conocer este reino y entrar en tu reino, Señor. Gracias te damos por esto. Te amamos, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén. Gracias, que Dios las bendiga. Gracias a Dios. Perdónenme por hacerla de Hola, tos. ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.